Buenos días, bendiciones. He pasado momentos difíciles que hay veces que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en, en la manera real no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buscar de Él y apartarse del pecado, de la maldad. Si yo vivo en pecado o vivo en la maldad, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Por eso hacer este video, he pasado un proceso muy duro, pero Dios en su plena misericordia, demostrado en la cruz del Calvario por mi Señor Jesucristo, me ha enseñado que yo nunca estuve, ninguna persona está sola, ni tanto como yo y por otros que estén pasando procesos difíciles. Los procesos que a veces se nos presentan en la vida es a ver si estamos haciendo la voluntad de Dios o qué voluntad estoy haciendo. Porque Dios lo que desea es tener una relación con el hombre y que el hombre llegue a alcanzar salvación, bendiciones, paz, tranquilidad. Por eso es importante reconocer si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios como Él ordena, en su casa tiene que haber paz, armonía, tranquilidad. Si no existe eso, no está haciendo la voluntad de Dios. Se está autoengañando. Porque la voluntad de Dios es buscar su rostro. Hay unos versículos, por lo menos tenemos el Salmo 43, versículo 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Si nosotros decimos con nuestra boca que Dios es nuestro Dios, ¿por qué no buscamos en hacer su voluntad? Porque su voluntad es perfecta, su voluntad es para salvación. Dice el Salmo 40 y versículo 8. Dice: me agrada Dios hacer tu voluntad y la llevo dentro de mí. O sea, la lleva dentro de su corazón. Cuando la persona lleva su voluntad, la lleva dentro de su corazón, es cuando comienza a obedecer, es cuando comienza a decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad en mí. Incluso comienza a reconocer que no estaba haciendo su voluntad. Hacer la voluntad del mundo es fácil, pero hacer la voluntad de Dios se requiere de humildad, de humillarse, de aceptarse, de aceptar en qué estoy haciendo con mi vida o qué estoy yo haciendo con la vida de mis generaciones. Dios desea que la familia haga la voluntad de Dios. Eso es lo más grande y poderoso que tiene Dios, es que la familia capte y entienda en hacer la voluntad. Incluso en el Padre Nuestro sale. Dice el Padre Nuestro en Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Entraré en el reino de los cielos? No, para poder entrar al reino de los cielos tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahora dice Mateo 6, 9 y 10, que es del Padre Nuestro. Es allí donde nosotros debemos decir: el Padre Nuestro todos lo conocemos, pero hay dos frases grandes: Señor, haz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. O sea, si nosotros creemos en Dios, debemos entender en hacer la voluntad de Dios.
porque hacer la voluntad de Dios es lo más grande y más poderoso que existe. Para poder entender la voluntad de Dios, tenemos que leer esto. Si no leemos esto, estamos perdidos. Lo perderíamos en creer que estamos bien y en creer que estamos haciendo su voluntad. Y es difícil en el mundo actual analizarse y decir qué estoy yo haciendo con mi vida. ¿Estoy haciendo mi voluntad humana o estoy haciendo la voluntad de Dios? Por eso es importantísimo, porque hacer la voluntad de Dios, solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, Hijo Jesús, entrarán al reino de los cielos. El que no hace la voluntad de Dios no puede entrar al reino de los cielos. Ya entonces ahí ya está hablando Jesús de salvación. Si Jesús dice, ya es de salvación. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no podemos entrar al reino de los cielos. Entonces ya está hablando de salvación. ¿Qué tan importante es hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no solo es para que Dios me ayude en el mundo actual que vivimos, en las necesidades materiales que tengamos. No, hacer la voluntad de Dios no solo se requiere de eso. Hacer la voluntad de Dios también nos lleva a la salvación. Porque el que hace la voluntad de Dios, Jesús claramente lo dice, entrará al reino de los cielos, que es Mateo 7:21. El que no lo hace no podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, estamos en un tiempo tan difíciles que hay momentos que creemos nosotros que estamos bien con Dios, pero no, debemos de entender que mientras no busquemos hacer la voluntad de Dios como persona, como padre, como esposo, como padre de familia, en que las generaciones busquen el rostro de Dios en un hogar, no se podrá lograr tener paz. Solo aquel que hace la voluntad de Dios adquiere la paz, alegría, salvación. Entonces, es poderoso este tema de que Dios me ha puesto en mi corazón. Espero que a alguno les sirva, le ayude. Luchen por hacer la voluntad de Dios. No es fácil, no lo puedo engañar, no es fácil. Si fuera fácil, muchos estuvieran en el buen camino, pero no, hay algunos que no están en el camino correcto y están haciendo su voluntad humana, que es imperfecta, incluso los lleva a la perdición. Pero el que haga la voluntad de Dios alcanza de entrar al reino de los cielos, alcanza bendición para su hogar, bendición para su familia, sus hijos, su esposa, y eso es lo más importante. Bendiciones. Comparto esto. Tenía alrededor de 3 años no hacer ningún video debido a una circunstancia que yo pasé como persona, pero Dios me ha ayudado, me ha rescatado, me ha enseñado lo equivocado que estaba. Hoy he reconocido que estaba equivocado y hacer la voluntad de Dios es lo mejor que puede haber en cualquier persona, en hacer la voluntad de Dios. Bendiciones.